Estamos de regreso, seguimos en CNN Chile Radio, nuestra transmisión multiplataforma a esta hora de la mañana, 9:11. Conversamos con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días, encantado. Gracias por conversar con nosotros en esta jornada. Bueno, senador, me gustaría partir con lo que está ocurriendo en materia presidencial, de la carrera presidencial. Hoy día comienza ya el periodo de campaña oficialmente, cuando quedan casi 2 meses para la elección de noviembre próximo. Y me gustaría primero preguntarle respecto a cuáles son los principales desafíos que tiene por delante la candidata oficialista, Janet Jara, cuando está comenzando esta campaña. Bueno, yo creo que el principal desafío es lograr pasar a segunda vuelta y por lo tanto tratar de perfilarse en aquellos electores que van más allá de la pauta base que tiene de la coalición de centro-izquierda. Y por lo tanto demostrar de que puede tener un gobierno con estabilidad, con sentido de estadista y que puede dar seguridad y tranquilidad a la población al mostrarse como una presidenta, digamos, de todas las chilenas y chilenos. O sea, en otras palabras quiero decir, generar confianza en el electorado, en sus capacidades para conducir el Estado. Creo que ahí tiene que perfilar un poco, digamos, su diseño con el objeto de pasar a segunda vuelta. Es un problema de confianza y de credibilidad en la gente. Ajá. ¿Y usted ve que hasta ahora eso no ha estado lo suficientemente reforzado hasta el momento de la campaña de Janet Jara? No, porque yo creo que en las primarias ella demostró todas sus habilidades blandas que le llevaron a un triunfo contundente, y cuando ya tú entras definitivamente a la carrera por la jefatura del Estado, debes demostrar las condiciones que tiene que tener un presidente, de tener las capacidades profesionales y técnicas y políticas necesarias, pero que al mismo tiempo la gente crea y se sienta tranquila en tu conducción. Entonces es un tema intangible, más allá de los programas que pueda tener la candidata desde el punto de vista, digamos, de la hoja de ruta en materia programática y económica, sino Claro. que es un problema de intangibilidad en materia de la credibilidad que debe generar. ¿Y usted siente que hasta ahora ese ámbito ha estado al debe en la campaña? Yo creo que siempre es posible reforzar un poco más. Creo que en el próximo debate o debates que haya, creo que habría que hacer un poquito más énfasis en esas cuestiones más sustantivas. Senador, es interesante lo que plantea. Encuentro que es un punto bien importante por los momentos que tiene cada campaña, ¿no? Hay momentos de posicionamiento, hay momentos en los que se privilegian precisamente algunos énfasis. Y Janet Jara hasta ahora, lo han dicho distintos analistas, había privilegiado quizás aspectos más biográficos relacionados a su carácter también, a su historia, y aspectos más blandos, como bien dice usted. ¿De qué forma se refuerzan los otros aspectos, los que tienen que ver con capacidad de conducción, como decía usted, capacidad política para guiar un país? Lo que pasa es que ella tiene que, y su comando estratégico, calibrar exactamente el escenario en que se desenvuelve esta competencia. Porque ella ha tenido, se ha visto en los ataques que sufre en los debates y en todo tipo de escenario, por el hecho de que por primera vez en la historia, digo yo, una coalición de centro-izquierda es encabezada por una militante del Partido Comunista. Entonces eso le abre muchos flancos a la crítica de la derecha de manera despiadada, y se vio en el último debate como todos los embates fueron en contra de ella. Entonces, creo que ese es un tema, digamos, que ella ha ido superando lentamente, de manera, digamos, correcta, en el sentido de decir, mire, yo tengo no solo las condiciones humanas, sino que las condiciones políticas para enfrentarme a este escenario y superarlo y demostrarle al país que sí podemos gobernar. Y eso creo yo es donde deben estar los énfasis en los próximos 60 días, digamos, ¿no? Ajá. Senador, y para conseguir ese objetivo, efectivamente, ¿usted ve que hay suficiente cohesión dentro del oficialismo detrás de Janet Jara? Bueno, digamos que Janet Jara, por lo que yo la conocí en el Senado, tiene las condiciones no solo personales y de habilidades blandas, como yo digo, sino que tiene las condiciones profesionales y de formación política que la llevaron a hacer en el Senado un gran papel como ministra.
Ahora se trata de conducir el Estado y eso debe demostrarlo a todo el país y creo que de esa manera ella va a lograr llegar al 16 de noviembre de una manera tal que vastos sectores sientan de que ella es la persona adecuada para conducir el Estado. Esa es la tarea, digamos, de su comando estratégico. Ujú. Y a propósito de lo que usted plantea, que el hecho de que sea comunista le abre ciertos flancos, ¿no? Desde la derecha, a las críticas fundamentalmente de la derecha. ¿Cómo revertir eso cuando, digamos, el hecho de que Janet Jara sea militante del Partido Comunista, a pesar de que sea representante del oficialismo, está ahí su militancia, es un hecho irreversible, digamos, ¿no? Y que a esta altura ya no es posible cambiar. ¿Cómo entonces trabajar ese aspecto para evitar que ese sea un punto débil de su campaña? Bueno, pero habría que agregar a eso entonces dos elementos más. A ver. Uno, es que Chile históricamente es un país muy anticomunista, derivado probablemente del fenómeno histórico que se vivió del golpe militar el año de 1973, de la actuación de Pinochet con un mensaje absolutamente anticomunista que ha quedado plasmado en vastos sectores, sobre todo de la derecha, respecto de ese tema. Pero el otro punto es que ella, siendo militante del Partido Comunista, es capaz de generar una coalición de toda la centroizquierda que ha gobernado Chile y que le ha dado credencial en consecuencia de seriedad, de gobernabilidad, de estabilidad, de crecimiento. Los mejores años en la historia de Chile en esta materia lo ha hecho la centroizquierda con la Concertación. Y por lo tanto ahí tiene ella un pilar fundamental Ujú. desde donde plasmar esta estrategia que yo me refería anteriormente. De acuerdo. Senador, ahora me imagino que esto está en línea también con este análisis que usted hace, digamos, con lo que se ve en las encuestas de alguna forma. ¿Usted siente que hay cierto estancamiento de Janet Jara en las encuestas? ¿Le preocupa eso? ¿Le sorprende? ¿Siente que ya se puede haber alcanzado algún techo, como plantean algunos analistas también? Es que en la primera vuelta es imposible que alguien logre derechamente alcanzar el 40%, por así decirlo, cuando hay, no sé, 8 candidatos. Ujú. Entonces, de todas maneras, naturalmente se produce una dispersión de la votación. Entonces, no es que ella esté estancada, están todos estancados bajo el 30%, porque hay una división de la votación en cuanto son 8 los candidatos que van compitiendo, Pero ella es la y por única lo tanto, oficialista. exactamente, y por lo tanto, bueno, el oficialismo siempre ha tenido como base un 30% de apoyo al presidente, Ujú. y creo yo que de esa manera vamos a llegar al 16 de noviembre. Mm. La hora de la verdad va a ser en diciembre. Ujú. O sea, ¿no le preocupa que no sea capaz de exceder, digamos, las bases de apoyo que naturalmente ha tenido el presidente y el gobierno en general? Bueno, pero ningún sector sobrepasa también las bases de apoyo que históricamente tuvieron. Tampoco, Ujú. también la derecha estuvo en el 40, tampoco sobrepasa el 30, porque, repito, 8 candidatos, en primera vuelta es muy difícil sobrepasar el 30%. De acuerdo. Senador Francisco Buenchumilla, queríamos conversar también respecto a otro tema. Ha estado bien noticiosa esta semana a propósito de lo que ha resuelto el Tricel con el caso de Daniel Jadwe primero, luego también con el caso de la senadora Jimena Rincón, quien finalmente queda inhabilitada para competir en la carrera senatorial de este año. Y ayer la senadora por el Maule tuvo palabras bien duras, estaba bien golpeada por la noticia y tuvo palabras bien duras en su contra y en contra de Paulina Bodanovich. Quiero citarlo textual, pero decía, decir a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación. Me refiero a la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, y al ex camarada de partido Francisco Buenchumilla, que compite en la Araucanía. En la vida hay que tener coraje y poner la cara, dijo. ¿Qué le parece la frase, el emplazamiento además directo que está haciendo Jimena Rincón en su contra? A mí me parece una cosa pequeñita eso, una lecera, porque Jimena, la Paulina y yo somos los tres abogados y sabemos perfectamente de qué estamos hablando. En los tribunales, cuando uno está a la distancia, como era el caso mío cuando se presentó, yo concurrí mediante una escritura pública, donde le di poder al abogado Gabriel Osorio. En consecuencia, yo actué directamente. Eso dice el Código de Procedimiento Civil. Entonces, eso es una materia de primer año de derecho. Entonces, sacar ese argumento realmente yo creo que no prestigia a Jimena, digamos, en esa materia. Es un pequeño argumento. El tema de fondo es que aquí un tribunal de la República la inhabilitó. Entonces yo le digo, vaya a la próxima esquina, ahí está el tribunal, consulte
por qué fue. Lea el fallo y va a tener la respuesta. Pero no ande buscando, digamos, excusas para el tema de fondo. O sea, usted participó directamente del proceso, básicamente. Yo participé directamente y tomé la decisión de participar como presidente del partido. Y para eso, bueno, usé un instrumento jurídico que está en la ley, que está en los códigos, que es una escritura pública que da poder, mandato judicial a un abogado, y este participa y interpone el requerimiento. Eso no, digamos, no sé, no debería ser objeto de ninguna duda, ¿Y a qué como atribuye digo. usted la molestia, digamos, de Jimena Rincón con usted en particular y con la senadora Guadanovich? Bueno, es natural que ella con este fallo esté golpeada porque ella tenía muchas expectativas en su vida política al irse de la DC, al tratar de formar algo de centro que terminó en la derecha, al ser candidata presidencial que no fue, al ser candidata senatorial que tampoco fue. Bueno, es natural que ella esté molesta, pero la responsabilidad de un dirigente a nivel de senadores, que algunos aspiran a conducir el Estado, es mantener la tranquilidad, la serenidad y la ponderación al momento de juzgar los hechos. Aquí lo importante que en democracia las instituciones funcionen y que los tribunales independientemente se pronuncien y que acatemos las normas de derecho. Eso es lo que debe guiar a una persona que llega a ser senadora, porque esa es nuestra tarea y el rol que cumple el Senado. Y a su juicio eso fue lo que ocurrió acá, digamos, el Tricel hizo respetar la ley, eso es lo que interpreta usted, esa es su Eso es lectura. lo que Eso es lo que corresponde con el Tricel, con el Tribunal Constitucional, con la Corte Suprema, y nosotros debemos dar el ejemplo de respetar el pronunciamiento, aunque no nos gusten las sentencias que dicten, pero ese es el rol que juegan los tribunales. ¿Y le parece en ese sentido riesgoso, senador, el hecho de que desde el entorno de Jimena Rincón, desde Chile Vamos también hubo algunas voces que hablaban de una suerte de empate en esta decisión respecto a su caso? Empate en relación a lo resuelto por el mismo organismo, el Tricel, sobre Daniel Jadwe. ¿Le parece a usted que es riesgoso eso? No es riesgoso porque lo importante es que el tribunal en ambos casos simplemente aplicó el derecho. En un caso había un problema procesal penal. Y en el caso de Jimena Rincón había un problema constitucional, específicamente en el artículo 51 de la Constitución, que fue modificado por una ley que se dictó el año 2020, en que yo personalmente participé directamente y redacté esa modificación de mi puño y letra. Por lo tanto, conozco muy bien la historia de esa ley en la letra y en el espíritu. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es simplemente acatar el fallo del tribunal. Eh, Le preguntaba por el riesgo más bien del calificativo que hacía Chile Vamos, ¿no? Sobre que aquí hay un empate, porque eso supone, hablar de un empate, supone que hay consideraciones de carácter político y no estrictamente jurídica en el análisis de los integrantes del Tricel. Bueno, pero yo creo que si entramos a ver cómo piensa cada ministro en cualquier instancia de los tribunales, los jueces tienen que guiarse por lo que dice la ley. Y aquí aplicaron la ley y eso es lo que corresponde acatar. Yo creo que aquí se trata de andar buscando alguna explicación para esta derrota jurídica que sufrieron, pero digamos que este pequeño fenómeno no va a quedar en los libros de la historia de Chile. Así que yo corresponde seguir con el proceso electoral y pasar otra cosa, dar vuelta a la página. Y esperemos los resultados Y, del y, 16 de noviembre, creo que mandan. sí, y desde el punto de vista político, ¿cree usted que va a generar algún impacto en la elección en particular del Maule, me refiero? Porque ahí había una apuesta de parte de la oposición de tratar de mantener un balance de fuerzas que hoy día le es favorable por circunstancias, digamos, distintas a las de la elección propiamente tal. Jimena Rincón fue elegida en un cupo de la democracia cristiana, luego se pasa a la oposición a demócratas, pero había una expectativa de que hubiera un buen resultado. ¿Usted cree que cambia mucho el escenario en el Maule o no tanto? Bueno, yo creo que produce un efecto, naturalmente, porque si hay una candidata muy mediática y naturalmente sale del escenario, eso va a producir un reordenamiento en el electorado para ver cómo va a votar. Y lo mismo va a pasar en el distrito donde estaba Daniel Jadwe. Produce un efecto, evidentemente, digamos. Claro, con dos candidatos, digamos, que tenían, digamos, muchas posibilidades, bueno, esto cambia naturalmente. Senador, vamos a otro tema. Esta semana en Tolerancia Cero aquí en CNN Chile estuvo la ministra de Defensa Adriana del Piano
hizo unas declaraciones que han generado debate. No es nada sorprendente en todo caso. La situación de la macrozona sur genera posiciones bien contrastadas, bien definidas también a propósito de los hechos de violencia que han ocurrido allá en la zona en los últimos años, ya por largo tiempo. La ministra del Piano decía que ha habido terrorismo, sin lugar a dudas, allá en la zona, cuando lo que se busca es producir temor, pero hay muchos delitos en función de otras cosas, del robo de madera, por ejemplo, puntualizaba la ministra de Defensa. Y junto con ello planteaba que las organizaciones que están operando en la zona, como la CAM o la UAM, no las catalogaría como organizaciones terroristas. ¿Qué le pareció la definición que hizo primero la ministra del Piano en esos dos puntos? Mire, yo le respondo con una pregunta. A ver. ¿Quién es el llamado a calificar determinados hechos de una manera determinada? ¿Somos los parlamentarios? ¿Son los ministros? ¿Es el ciudadano? ¿Es la derecha? ¿Es la izquierda? Bueno, yo entiendo que en un Estado de Derecho, en una democracia, hay organismos que califican los actos desde el punto de vista jurídico. En este caso, son los tribunales. Y le quiero decir que en los últimos 10 o 15 años, no sé, no ha habido ninguna condena por la ley antiterrorista. Entonces, si los tribunales dicen que no hay hechos que califiquen como terrorista, bueno, yo me quedo con la respuesta de los tribunales. Y por lo demás, esa ley fue modificada recientemente, hace un año o 2 años atrás. Tenemos una nueva ley antiterrorista. Sí. Porque la ley anterior que modificó el presidente Piñera el año 2010 nunca se pudo aplicar. Porque tenía un problema técnico en la conformación de la tipificación del delito. Entonces, en los últimos años no ha habido condena en ese tiempo. Entonces, ¿por qué alguien podría atribuirse el derecho de decir, mire, yo califico que es terrorista y que no es terrorista? Entonces se actúa por pulsiones, por motivos ideológicos, de querer criminalizar una región, diciendo, mire, yo senador, yo diputado, yo ministro, yo digo que esto es terrorismo. Pero entonces, bueno, ¿de en qué país estamos hablando? Entonces, pues, si a los tribunales le corresponde eso. O sea, ¿hay un intento por criminalizar cuando se habla de terrorismo allá en la zona? Más que criminalizar, yo digo que sean más rigurosos. ¿Cómo podría yo estar calificando en Santiago la naturaleza de los hechos que ahí suceden? Tienen que ser los tribunales. Naturalmente que todos tenemos un rechazo a la violencia, que no es el método en democracia. Para entendernos, el método de la democracia, bueno, es el razonamiento, la argumentación, el debate de ideas, la votación. Esos son los debates. Lo que pasa es que aquí entonces hay una motivación de pensar que aquí sucede eso porque a ellos se les ocurrió. Porque la guata les dijo que era así. Entonces yo digo, racionalicemos el debate para que tengamos una cuestión en serio. Ahora, el mismo fenómeno, digamos, de analizar los hechos desde la guata, le ha ocurrido al presidente Gabriel Boric, porque él ha calificado que ha habido terrorismo allá en la zona. Bueno, yo doy mi opinión y que el Sayo se lo coloca a que le corresponda. No tengo, digamos, en ese sentido ningún problema. Yo soy senador y por lo tanto puedo tener una opinión distinta al presidente, distinta a la ministra de No, por Defensa, supuesto. distinta a la derecha. Entonces no tengo ningún inconveniente en decir que eso no corresponde. No corresponde calificar lo hecho por la guata. Yo pido que razonemos. Ese es mi punto. Ajá. Ahora, senador, entendiendo que son los tribunales quienes califican los delitos, de todas maneras, ¿no es posible también hacer apreciaciones desde el punto de vista político respecto a lo que está ocurriendo en la zona? Naturalmente que corresponde, pero entonces hagamos política en serio. Hagamos política en ¿Y serio y qué digamos sería eso? qué es lo que sucede realmente en la Araucanía con ese fenómeno. Yo he dicho que aquí hay un sector del mundo mapuche que no dejó de creer en el Estado y por lo tanto practica una metodología de la violencia. Y por eso que tienen que haber soluciones políticas. Pero yo digo al mismo tiempo, si tú comparas numéricamente, matemáticamente, lo que pasa aquí y lo que pasa en Santiago, cuando hay secuestros, hay asesinatos, hay agentes extranjeros que vienen para acá, ¿cómo calificaría desde el punto de vista jurídico? No me corresponde. Pero desde el punto de vista político, naturalmente yo digo que tenemos un problema con la seguridad, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las migraciones. El Ahora, tema de la senador, seguridad en Chile. ahora, senador, de todas maneras, a simple vista y en base a una descripción solamente de los hechos, quemar camiones, quemar maquinaria,
disparar en contra de personas, de civiles, es para expulsarlos de una casa, por ejemplo, o de una vivienda, disparar en contra de trabajadores para expulsarlos de una determinada faena forestal. Esos hechos no buscan causar temor, que es lo que está en la raíz, digamos, del análisis de conductas terroristas. Yo todos los hechos que usted señala, yo, digamos, los condeno absolutamente, siempre los he condenado. No es el método. Pero quien califica jurídicamente no es el senador. El que los califica jurídicamente son los tribunales. Y en los últimos 15 años no ha habido ninguna condena por la ley antiterrorista. Pero usted mismo reconocía también que había problemas técnicos en la tipificación del delito. Y muchos abogados plantean que el problema con la aplicación de la ley terrorista tenía que ver más bien con esa definición y no con el hecho de que no existieran determinadas conductas. Yo entiendo que se tiene que apegar a lo que dice el ordenamiento jurídico en un momento específico determinado, cuando ocurre el hecho, pero usted también reconoce que había problemas en la aplicación de la misma ley antiterrorista, la antigua. Bueno, pero que entonces la derecha reconozca que cuando hizo las cosas, las hizo mal, po. Y la derecha pasa piola, porque quien modificó así la ley fue el presidente Piñera y sus ministros, que vinieron acá con todo el gabinete completo, vino hasta la conferencia episcopal en esos años y dijo aquí vamos a modificar la ley y lo hizo mal. Entonces que la derecha asuma eso. Pero le voy a decir una cosa, antes de esa modificación hubo una condena y la Corte Interamericana echó para atrás esa condena y condenó al Estado de Chile. Y con la nueva ley antiterrorista no ha habido ninguna ley. Una ley hoy día actualmente moderna, con los estándares europeos, y tampoco, digamos, ha habido ningún pronunciamiento en los tribunales sobre esa calificación. Entonces, yo lo que digo, no la violencia, pero seamos rigurosos en el enfoque que hacemos. Y entonces no tiremos la primera piedra cuando aquí la derecha tiró una roca echando abajo una ley en el gobierno de Piñera. O sea, usted descarta que haya terrorismo allá en la zona también. Yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico y eso le corresponde a los tribunales y rechazo entonces que cada personero salga con la guata hablando tonteras. Ese es mi punto. Bien, senador Buenchumilla, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga buenas fiestas. Igualmente, muchas felices fiestas para todos. Y hasta luego. Son las 9:33, momento de hacer una pausa en CNN Chile Radio. Ya volvemos, seguimos con más. Al regreso, Voces del Poder con el análisis de la semana.